tenemos un caso de estudio en donde debemos diseñar un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio, para lo que tendremos sensor de 8 estados en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contaremos con un techo movedizo de apertura y cierre, dos ventiladores para la ayuda de refrigeración del laboratorio y dos LED de indicación de estados caliente o frío según sea la temperatura del laboratorio. Entonces vamos a tener en cuenta la siguiente tabla, en donde nos muestran lo que marcan los sensores de temperatura. Tenemos un rango de 10 a 60 grados y cada uno de los estados de cómo deben actuar nuestros dispositivos controlados. En este caso pues el panel de techo, ventiladores 1 y 2 y el de temperatura promedio, su estado que nos indica la temperatura en ese momento. Por ejemplo, si la temperatura alcanza 10 grados centígrados, el panel de techo se cierra, el ventilador 1 se apaga, el ventilador 2 se apaga y el LED de temperatura promedio debe estar apagado. Entonces debemos tener en cuenta unos estados de entrada al circuito digital diseñado. Para nuestro caso tenemos A, B, C y D, entonces cada uno con sus estados lógicos iniciales, donde nos representa cada temperatura y su comportamiento. Entonces pues nosotros diseñamos un circuito lógico basado en compuertas lógicas, donde utilizamos de acuerdo a unas ecuaciones booleanas compuertas XOR, NAND, OR y negadoras. Ahora sí, entonces nosotros venimos a nuestro programa de SSH3, en donde vamos a evidenciar el comportamiento de cada uno de nuestros actuadores. Entonces, según la tabla, por ejemplo, vamos nuevamente a la tabla, vamos a ver que en el estado lógico, cuando hay 10 grados centígrados, 0, 0, 0, el panel de techo debe estar cerrado, ventiladores 1 y 2 apagados y el LED de temperatura promedio apagado. Entonces vamos a verificarlo acá en nuestro simulador. Efectivamente los estados lógicos se encuentran en 0, el panel de techo apagado, ventilador 1 y 2 apagados y LED de temperatura promedio apagado. Ok, ya teniendo en cuenta esto, entonces regresamos al siguiente estado lógico de la tabla. Vemos que para 15 grados centígrados nuestra entrada lógica es 0, 0, 1, 0. Entonces de una vez vamos aquí a nuestro circuito. 0, 0, 1, 0. Aquí vemos que el ventilador 2 se enciende, lo confirmamos en la tabla. 15 grados, ventilador 1 apagado, panel de techo cerrado, ventilador 2 encendido y LED de temperatura promedio apagado. Para 20 grados centígrados tenemos nuestra entrada lógica del circuito de 0, 1, 0, 0. Entonces representamos esas entradas lógicas 0, 1, 0, 0. Y para este caso vemos que el ventilador 1 debe estar encendido, los demás dispositivos apagados. Entonces lo verificamos nuevamente en la tabla. 20 grados, panel de techo cerrado, ventilador 1 encendido y apagado el ventilador 2 y el de temperatura promedio. Para 25 grados centígrados nuestra entrada lógica es 0, 1, 1, 0. Entonces 0, 1, 1, 0. Vemos que en este caso el ventilador 2 y el de temperatura deben estar encendidos. El 25 grados centígrados, encendido el ventilador 2 y el de temperatura promedio también encendido. Pasamos a 30 grados, estado lógico 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Para este caso el ventilador 1 se enciende y el de temperatura promedio también se encuentra encendido. Entonces verificamos. 35 grados centígrados, ventilador 1 encendido, ventilador 2 encendido, LED de temperatura promedio encendido para 35 grados centígrados. Ok, entonces lo verificamos. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces vemos ventilador 1, ventilador 2 y LED de temperatura encendidos. 35 grados centígrados, encendidos, ventilador 1, ventilador 2 y LED de temperatura promedio.
Para 40 grados centígrados tenemos entradas lógicas 1100, correcto. Panel de techo encendido, ley de temperatura promedio encendido. Panel de techo abierto, ley de temperatura encendido. Ok, pasamos a 45 grados centígrados, estado lógico 1110, 1110. Panel de techo abierto, ventilador 2 encendido, verificamos la tabla. Panel de techo abierto, ventilador 2 encendido, correcto. Pasamos a temperatura de 50 grados, estado lógico 0001, 0001. Tenemos panel de techo abierto, ventilador 1 y ley de temperatura promedio encendido. Verificamos nuevamente la tabla. 50 grados centígrados, panel abierto, ventilador 1 encendido, led de temperatura encendido, ventilador 2 apagado. Correcto. Vamos para 55 grados centígrados, estado lógico 0011. Tenemos panel de techo abierto, ventilador 2 y led de temperatura encendidos. Panel abierto, ventilador 2 encendido, led de temperatura promedio encendido y ventilador 1 apagado. Verificamos nuevamente, correcto. Y para 60 grados centígrados tenemos estado lógico 0101, 01. Tenemos todos nuestros dispositivos encendidos, el panel del techo abierto, es correcto. Y con esto pues entonces ya verificamos que nuestro circuito funciona perfectamente. Procedemos a evidenciar el comportamiento de nuestro circuito. Posteriormente entonces vamos a nuestro programa MicroWin, en donde vemos ya el diseño de nuestro circuito integrado y cómo queda nuestro circuito integrado de acuerdo al circuito que realizamos. Verificamos la construcción paso a paso y ya con esto entonces evidenciamos que damos por terminado el diseño de nuestro circuito, nuestro dispositivo para esta etapa. Entonces ya finalmente vemos acá cómo finaliza la construcción de nuestro circuito integrado. Ok, perfecto. Entonces ya como conclusiones, entonces tenemos en cuenta que hemos aplicado conocimientos en el desarrollo de dispositivos lógicos programables y familias FPA. Entonces sabemos que de acuerdo a esta programación que hemos realizado o a este circuito que hemos diseñado, podemos realizar una programación en dispositivos lógicos programables y obtener nuestras salidas deseadas y el control de cada uno de estos dispositivos y actuadores. Entonces ya con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.